La teoría económica es muy vasta, la ciencia económica es muy compleja y a muchos les aburre y los derrota, porque es una ciencia muy vecina de las matemáticas, porque es una ciencia transida de humanidades y de pensamiento filosófico, donde las discusiones pueden ser interminables. Por ahí hay un señor Piketty, por ejemplo, de esos que adhieren a Petro, que está haciendo una especie de izquierdismo radical en Europa. Como hay izquierdismo radical, es el eterno péndulo, el péndulo de la historia, el eterno comienzo de las cosas de las que nos hablaba Nietzsche. Pero en economía, mis queridos amigos, hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. La economía puede tener un sistema, medio de resolver los conflictos puramente pragmáticos, ateniéndose a las realidades. Hay cosas que han funcionado y hay cosas que definitivamente no funcionaron. Hay dos sistemas económicos, dos, radicalmente opuestos y distintos. El de la planificación central de la economía, el que propone Marx, el que propone Engels, el que ejecutó la Unión Soviética y ejecutó la China durante tanto tiempo, y el sistema de la libertad de emprendimiento, de la libertad de trabajo, de la libertad creativa del individuo dentro de un marco jurídico que puede ser más o menos intervencionista en una discusión en la que no nos vamos a enfrascar ahora. Pero hay dos maneras de entender la economía: sobre la base de que el Estado lo es todo, o sobre la base de que el individuo es el que tiene la responsabilidad de labrarse su destino dentro de unas reglas de juego que le permitan acceder a ese destino y a ese ejercicio de la libertad. Lo que el mundo ha podido comprobar a lo largo de años de lo que llamaríamos una economía moderna es que lo que funciona es la libertad, que es el capitalismo. Eso funciona, eso produce riqueza, y con la riqueza eso produce igualdad, produce bienestar, soluciona en la medida en que se puedan solucionar los grandes problemas del hombre. Lo otro que es el Estado intervencionista o el Estado dueño de los medios de producción, sencillamente no funciona. Vamos a hacer un brevísimo repaso de algo que la gente tiene que considerar para ver qué camino toma el próximo domingo 17 de junio. Las economías o las economías dominadas totalmente por el Estado o totalmente planificadas, como ustedes quieran, fueron un intento que costó millones y millones de muertos, millones y millones de presos políticos, aniquilación total de la libertad, que fueron los sistemas totalitarios de la economía. El sistema bolchevique, que siguió los lineamientos del marxismo-leninismo y que siguió después el estalinismo total y que siguió después los totalitarismos ya un poco edulcorados de la época final del comunismo, hasta que en el año 89 se cayeron con el muro de Berlín. Es que en ese año no se cayó un muro, se cayó todo un sistema de comprender al hombre y de comprender la economía. Y se cayó por una razón elemental, porque no funciona. Hay cosas que funcionan a rejo temporalmente, que funcionan matando a la gente, amenazando a los demás, y como le funcionó a Stalin algún plan quinquenal que tuvo y que le permitió un desarrollo industrial muy grande, que llegó a decir que lo que tenía que ponerse en boga sería el socialismo y la emoción del socialismo y de la igualdad total, y todos ganarían lo mismo, y entonces desaparecerían las diferencias porque el Estado lo era todo, el Estado dio sobre la tierra. Bueno, ¿en qué terminó todo eso? En un desastre, en un colosal desastre. Tanto en las repúblicas socialistas, tanto en Rusia como en la China, que fue el otro inmenso país del mundo que se apostó a la carta del totalitarismo.
Por el contrario, lo que ha funcionado en el mundo es el sistema de la libertad, el sistema de la empresa libre, de la empresa creadora, de la gente que es capaz de labrarse su destino a través de la expresión de su inteligencia y de su voluntad a ese campo económico. Eso ha funcionado, eso ha producido resultados. Quieranlo o no lo quieran, gústenlos o no le guste cuál fue la gran potencia económica del siglo XX y cuál sigue siendo hasta ahora, los Estados Unidos. ¿A qué le apostaron? A la libertad, a la democracia, al poder creador de la gente. Gústenles o no le guste, que es que el imperio es detestable y es horroroso y los gringos son espantosos. Digan lo que quieran, adornen esa literatura como les dé la gana. Lo cierto es que eso funcionó. ¿Qué rescató a Europa? La rescató el Plan Marshall, que fue el producto de gigantescas inversiones de los Estados Unidos en Europa, que convirtieron esas economías en economías liberales. ¿Cuál es la gran potencia europea? La gran potencia europea es Alemania. Alemania, ¿cómo ha funcionado? Sobre la base de libertad de mercado después del desastre hitleriano. Eso está ahí, la realidad está ahí. ¿Qué estaba hundiendo a la Gran Bretaña? El socialismo, el crecimiento del Estado, la nacionalización de las empresas, la limitación de la libertad individual. ¿Qué la salvó? Lo que se llamó el thatcherismo. La libertad económica que volvió a convertir a Inglaterra en una gran potencia, como lo es hasta nuestro tiempo, con las limitaciones y con los maquillajes que ustedes le quieran poner al sistema. Los países supuestamente socialistas del norte de Europa, Finlandia y Suecia y Noruega, vayan a ver de qué ha dependido el éxito económico de esos países y por qué estuvieron a 2 dedos de su perdición. Por aquel socialismo encubierto del Estado benefactor, del Estado providencia que resolvía todos los problemas desde la cuna hasta el sepulcro. Donde hay libertad, hay progreso y hay desarrollo. Donde no, pues lo que hay es un sistema atrasado de violencia, porque necesariamente el Estado totalitario conduce a la violencia, a los presos políticos, a los asesinatos. ¿Qué estamos viendo hoy en nuestro entorno, aquí en nuestra realidad inmediata? Que los más radicales partidarios del totalitarismo de Estado se están viniendo a lo que ellos llaman el centro. Llámenlo como les dé la gana. Ese es un tema al que no le vamos a dedicar un minuto en esta reflexión. Lo cierto es que están volviendo hacia un sistema de libertades. ¿Cuál es la última noticia que nos llega sobre Cuba? Que lo de Cuba definitivamente no funcionó. Cuba era el país más desarrollado de América cuando la tomó Fidel Castro, en medio de una dictadura oprobiosa que fue el desastre de Cuba. ¿Qué la sucedió? Otra dictadura oprobiosa, la de los Castro, pero con un sistema económico totalitario que condujo a Cuba a las cartillas de racionamiento, a la aniquilación de su poder productivo, a la eliminación de las empresas cubanas que tenían algún tipo de competitividad, empezando por la industria del azúcar. ¿Qué está haciendo Cuba ahora? Se está yendo hacia el centro. Señores, empresas libres, hay que abrir la economía cubana, hay que darle espacio a ciertos negocios donde la gente pueda hacer lo que le parezca. Cuba se está situando en el centro. ¿Qué destruyó a Venezuela? ¿Qué la volvió pedazos? El sistema totalitario de Hugo Chávez y de su amigo íntimo, de su amigo entrañable, Gustavo Petro, que tenía a su esposa trabajando al lado de Hugo Chávez para montar un sistema totalitario y arruinar el país más rico del mundo, probablemente que lo sea Venezuela. Ese es el resultado. ¿Y qué está haciendo ahora? Que Maduro empieza a virar hacia el centro. Ya libera presos políticos, libera a los presos de la Chevron, está viendo a ver cómo se acerca a un sistema distinto, porque el sistema no le funcionó, definitivamente no le funcionó. ¿Cuándo fue más grande la economía del Brasil?
¿Cuándo tuvo su gran desarrollo? En la época en que era ministro del Fimneto, en la época de la dictadura brasileña, que es desde luego un mal recurso político, pero que permitió un desarrollo económico liberal que fue gigantesco en el Brasil. Cuando quiera que han llegado regímenes más o menos socialistas, el Brasil empieza a languidecer y a acabarse. ¿Qué fue Chile en la época en que Allende, el mártir de la libertad, el oprobioso dictador que acabó con la economía de mercado en Chile? ¿Qué hubo en Chile? Hambre, colas, las mismas colas que se han visto en Venezuela, la misma hiperinflación que se vio en Venezuela, y que la curó los Chicago Boys. Señores, la fórmula de Milton Friedman, ¿qué es Chile hoy? La nación más desarrollada de América. Esa es la verdad. Argentina, que tiene 1000 veces más recursos que Chile, recursos naturales, cuando lo tomó Perón, totalitarismo de Estado, que llaman de derecha. Totalitarismo es lo mismo de derecha que de izquierda. Destruyó a la Argentina. Donde quiera que la Argentina se asoma a regímenes socialistas, la Argentina languidece y se pone a 2 dedos de su perdición. ¿Qué la salvan? El recurso supremo de la libertad. Eso es lo que está en marcha entre nosotros y lo que se resuelve el 17 de junio. ¿Qué queremos? Un régimen más socialista, más Estado, más intervención, más beneficio. En la Colombia humana, la Colombia que va a llegar a los pobres, para ser más pobres, para construir más pobres, para derrotarlos por la vía del populismo. Eso es Petro. Petro, que además de economía no sabe nada, dice que es economista, pobre diablo, yéndose más hacia la izquierda, más hacia la eliminación de las libertades. Colombia, señores, lo tiene todo. Colombia, que ayudó a liberar a Corea del Sur de las garras del comunismo internacional, era 4 veces más rica que Corea del Sur después de esa guerra. Hoy es 4 veces más pobre. Corea ha crecido 16 veces más que Colombia. ¿Nos quieren explicar por qué? ¿Tiene más recursos naturales? No. ¿Tiene mejor gente? No. La gente de Colombia es mejor. Tuvo un mejor sistema. El sistema de la libertad, el sistema del capitalismo. Y hoy Corea es 4, 5 o 6 veces el Producto Interno Bruto de Colombia. Señores, lo que está en juego es la libertad o el totalitarismo, la eliminación del capitalismo o un sistema basado en que el Estado lo tiene todo y que reparte a todos. Reparte lo que reparte el socialismo, miseria. Eso es lo que está en juego. Ahí está la contradicción fundamental entre un sistema económico nuevo, distinto, creciente, pujante, que haga de Colombia una inmensa potencia en el mundo, en las manos de Iván Duque, o un sistema retardatario, socialista, de extrema izquierda, en las manos de Petro y de sus compinches partidarios del socialismo. Eso es lo que está en juego. La palabra la tiene usted, querido votante.